Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que honestamente ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento, especialmente para los fans de las telenovelas y del carismático Can Yaman. Si lo han visto en el título, vamos a hablar de esa noticia tan comentada, Can Yaman exigiendo que sus amantes acepten a Demet Özdemir. Suena intrigante, ¿verdad? Quédense conmigo porque vamos a desglosar todo esto, analizar los rumores, las posibles explicaciones y, por supuesto, lo que esto podría significar para todos nosotros, sus fans. Y antes de empezar, ya saben, si todavía no son parte de nuestra increíble comunidad, les invito a darle ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Así me ayudan a seguir trayéndoles el contenido que les gusta. Ahora, pongámonos serios y entremos de lleno en este cotilleo jugoso. La noticia que ha explotado en las redes sociales y en varios medios de comunicación sugiere algo bastante particular, que el actor turco Can Yaman, conocido por su atractivo físico y sus papeles protagónicos en series como Erkencikus y Dolunay, estaría imponiendo una condición muy específica a sus relaciones sentimentales. La supuesta exigencia, según lo que se rumorea, es que cualquiera que esté saliendo con él debe de alguna manera aceptar o llevarse bien con Demet Özdemir, su coprotagonista y también expareja en la ficción de Erkencikus. Ahora, para los que no están tan familiarizados con este dúo dinámico, Can Yaman y Demet Özdemir saltaron a la fama mundial gracias a la química innegable que demostraron en Erkencikus. Su relación en la serie era uno de los pilares fundamentales del éxito, y esa conexión en pantalla, sumada a la vida real, hizo que muchísimos fans desearan que fueran pareja en la vida real. Y de hecho lo fueron por un tiempo. Su noviazgo capturó la atención de millones de seguidores y su posterior ruptura, aunque discreta, dejó a muchos con la intriga. Entonces, ¿de dónde sale esta supuesta exigencia? Los rumores apuntan a algunas declaraciones o interpretaciones de ciertas entrevistas o publicaciones en redes sociales que podrían haber sido malinterpretadas, o quizás tienen un trasfondo más profundo del que imaginamos. Es importante recalcar que hasta ahora, esto se basa en rumores y especulaciones. No hay una confirmación oficial por parte de Can Yaman o Demet Özdemir sobre esta condición. Sin embargo, en el mundo de la farándula, los rumores a menudo tienen una semilla de verdad, o al menos, reflejan una percepción popular. Una posible interpretación de esta supuesta exigencia podría ser que Can Yaman valora enormemente la relación profesional y quizás personal que tuvo con Demet Özdemir. Tal vez para él Demet es una figura importante en su carrera, alguien con quien tuvo una conexión especial y que por ende entiende su mundo y sus circunstancias. Si él estuviera saliendo con alguien, podría querer que esa persona también entendiera y respetara esas conexiones pasadas, especialmente si son tan significativas como la que tuvo con Demet. Esto no necesariamente significa que espere que sean las mejores amigas, sino que haya una comprensión y una falta de conflicto o celos innecesarios hacia esa relación pasada. Otra perspectiva es que Can Yaman es un profesional muy leal. Después de todo, Erkencikus fue un punto de inflexión en su carrera y Demet Özdemir fue su compañera en ese viaje. Podría ser que él vea a Demet como una colega muy talentosa y una amiga importante, y simplemente espera que las personas en su vida tengan la madurez de aceptar y respetar sus amistades y relaciones profesionales, sin importar si son exparejas o no. En el ojo público es fácil que las relaciones se malinterpreten o se magnifiquen, y tal vez él solo está intentando simplificar las cosas, pidiendo un nivel básico de aceptación y buena voluntad. También podríamos considerar la posibilidad de que esta exigencia sea una estrategia de marketing, aunque suena un poco rebuscada. Sin embargo, en la industria del entretenimiento, a veces las cosas se manejan de formas que escapan a nuestra comprensión. Podría ser una forma de mantener viva la imagen de la pareja icónica de Erkencikus, y por ende, mantener el interés en sus proyectos individuales. Pero seamos sinceros, esto es especulación y personalmente prefiero creer en interpretaciones más personales y profesionales. Analicemos las implicaciones de algo así, si fuera cierto. Si Can Yaman realmente tuviera esta condición, ¿qué diría de él como persona y como pareja? Por un lado, podría ser visto como alguien que valora la lealtad y las relaciones importantes en su vida. Podría ser una forma de protegerse de posibles conflictos en sus relaciones futuras, asegurándose de que las personas que lo rodean sean comprensivas y maduras. En
Un mundo donde las redes sociales pueden ser muy crueles y los fans a veces cruzan límites, tener una pareja que entienda ese entorno podría ser fundamental. Por otro lado, la supuesta exigencia podría ser interpretada por algunos como algo restrictivo o incluso posesivo. ¿Debería una persona tener que aceptar a todas las personas importantes en la vida de su pareja? La línea entre la aceptación y la imposición puede ser delgada. Sin embargo, es importante recordar que estamos hablando de una relación personal, y las dinámicas dentro de ella son complejas y únicas. Lo que para una pareja funciona, para otra puede no hacerlo. Y cuando hablamos de celebridades, la presión externa y la opinión pública son factores que sin duda influyen. Consideremos también el lado de Demet Özdemir. Si esta exigencia fuera real, ¿cómo se sentiría ella? Probablemente como una persona profesional y talentosa que simplemente está ahí, en el pasado de Can Yaman como compañera de trabajo. No creo que ella espere ser la protagonista de sus nuevas relaciones, sino simplemente ser una colega respetada y tal vez, una amiga con la que él tuvo una etapa importante. Si fuera así, ella probablemente sentiría una mezcla de sorpresa, pero también de comprensión, asumiendo que Can Yaman está siendo sincero sobre la importancia de esa conexión y el valor que le da a las relaciones en su vida. Ahora, es crucial recordar que todo esto son rumores. En el mundo de la farándula, las noticias a menudo cambian rápidamente y la verdad a veces se pierde entre el sensacionalismo. Lo que hoy es un gran titular, mañana puede ser desmentido. Por eso es importante tomar estas informaciones con cautela y esperar a que haya declaraciones oficiales. Sin embargo, la persistencia de estos rumores nos dice algo sobre la percepción pública de Can Yaman y Demet Özdemir, y sobre el impacto duradero que tuvo su relación en pantalla y en la vida real. El fanatismo en torno a las parejas de celebridades puede ser increíblemente intenso. Los seguidores a menudo invierten emocionalmente en las relaciones de sus ídolos, y cuando éstas terminan, puede haber decepción. En este contexto, un rumor como este podría ser una forma de mantener viva la esperanza o, al menos, de mantener la conversación sobre la pareja que tanto amaron. En resumen, lo que tenemos aquí es un rumor intrigante que sugiere que Can Yaman, el galán turco, podría estar pidiendo a sus parejas que acepten a Demet Özdemir, su ex coprotagonista y expareja en la vida real. Las posibles razones van desde la valoración de una conexión profesional y personal importante hasta la simple expectativa de respeto hacia las relaciones pasadas. Si bien no hay confirmación oficial, la especulación ha generado mucho debate entre los fans. Es un recordatorio de lo complejas que pueden ser las relaciones personales, especialmente para las figuras públicas, y de cómo el público a menudo se involucra en sus vidas sentimentales. Y llegamos al final de este vídeo, mis queridos amigos. Hemos desgranado este rumor tan sonado sobre Can Yaman y su supuesta exigencia respecto a Demet Özdemir. Hemos explorado las posibles interpretaciones, las implicaciones y, sobre todo, hemos recordado la importancia de tomar este tipo de información con la debida cautela. Al final, lo más importante es que Can Yaman y Demet Özdemir sigan brillando en sus carreras, y que sus vidas personales, sean cuales sean felices y respetadas. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este análisis. Me encanta poder compartir estas noticias y reflexiones con todos ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que este rumor tiene algo de verdad? ¿Cómo creen que se sentirían si estuvieran en una relación con alguien que tuviera una exigencia así? Déjenme todos sus pensamientos y opiniones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo, si les pareció interesante e informativo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Esto me ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Can Yaman y Demet Özdemir, para que todos podamos estar al tanto. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Es la mejor manera de apoyarme y asegurarse de que no se pierdan ningún contenido futuro. Muchas gracias por su tiempo, por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.